Continúe en uso de la palabra el diputado Pablo López. Gracias, presidente. En primer lugar, quiero reiterar nuevamente, y tomando en cuenta que están presentes muchos familiares y víctimas. Diputado Bocio, gracias. Continúe con la palabra. Gracias, presidente. No, quería recordar que para el día de mañana había un pedido de sesión especial que nuestro bloque firmó, que tenía como primer punto el tratamiento de esta ley. Pero también tenía en tratamiento los proyectos que hemos puesto en consideración en esta sesión para anular el dietazo, para terminar con el ajuste en las pensiones a los discapacitados, entre otros temas que evidentemente el oficialismo ha maniobrado y ha contado con complicidades maniobrando para convocar a esta sesión, sin duda no por el interés de acelerar esta ley, sino de bloquear la sesión que habíamos pedido para el día de mañana. Y creo que esto tiene que quedar absolutamente claro para todos los presentes en este recinto. Segunda cuestión, presidente. Hemos recorrido, sobre todo en mi provincia y en el norte, una larga lucha con los familiares y víctimas de la impunidad. Y cuando se empezaron a organizar estos familiares, estas víctimas, hubo un debate en torno a la organización y sobre todo en torno a cómo denominar a estas organizaciones. Y desde distintos sectores, sobre todo vinculados al Estado, trataban de influenciar para que estas comisiones le pongan comisiones de víctimas de delitos, comisiones de víctimas de la inseguridad. Sin embargo, muchos familiares dijeron de ninguna manera, nos vamos a llamar comisión de víctimas de la impunidad. Porque detrás de la mayoría de los crímenes de los cuales ellos han sido víctimas está el Estado. Están las fuerzas de seguridad, están los jueces, están los funcionarios. Hemos realizado varias audiencias públicas, no solo en este Congreso, en Tucumán hicimos 2 audiencias en la Plaza Independencia y la mayoría de los testimonios dan cuenta de esto. Mi hijo murió trabajando en una empresa vinculada al gobierno, en el crimen de fulano está involucrada la policía, etcétera. Todos los testimonios dan cuenta de esto. Y hay casos emblemáticos en el país que lo demuestran. La masacre de Once, con ese triángulo de burocracia sindical, funcionarios y empresarios involucrados en esa masacre. El mismo triángulo que asesinó a nuestro compañero Mariano Ferreira y que la mayoría de los responsables de ese asesinato todavía están impunes. Lo mismo que en el caso de la masacre de Once. Tenemos en la propia Tucumán, que yo mencionaba, el caso de Paulina Levos, que hemos hecho una audiencia recientemente porque se van a cumplir 12 años de ese crimen y corremos el riesgo de que prescriba la causa. Y allí están involucrados la fuerza de seguridad, el fiscal que armó un operativo de encubrimiento y todo el gobierno y el poder político de la provincia de Tucumán. Lo mismo ocurre en Salta, en Santiago del Estero, en Catamarca, en distintos casos, y eso lo podemos hacer extensivo a todo el país. El caso de Daniel Solano en Río Negro, Luciano Arruga, que se negó a robar para la policía y fue desaparecido y asesinado, lo cual demuestra que acá el principal problema es la impunidad. Hay un Estado, un régimen político que garantiza la impunidad a los poderosos, a los empresarios y a su fuerza de seguridad que luego utiliza para la represión a los trabajadores que luchan, y por eso hay impunidad. Este es el principal problema que enfrentan las víctimas a lo largo y ancho de este país. Y este es el debate que hemos dado. Y un ejemplo muy reciente y muy grave, señor presidente, de la impunidad
es el fallo de la Corte Suprema otorgando el 2x1 a los genocidas de la última dictadura. No podemos dejar de mencionar en este recinto y en este debate esta situación, porque en este recinto incluso hasta se ha defendido por parte de una diputada del oficialismo la prisión domiciliaria para los genocidas. Un fallo que fue armado políticamente para dar impunidad, y la impunidad a los genocidas es la impunidad al gatillo fácil, es la impunidad a la narcopolicía, es la impunidad al régimen político. Porque acá hay una contradicción también. Estamos discutiendo una ley para que el Estado asista a las víctimas, cuando muchas veces la lucha de esas víctimas es contra el propio Estado, que es el garante de la impunidad. Quiero señalar estos problemas, porque son importantes y contribuyen a la lucha de los familiares. Porque acá se ha dicho, por ejemplo, que esto es un problema de ineficiencia, de falta de recursos, de los jueces no tienen los recursos para atender los problemas de las víctimas o los problemas que implican los delitos. Yo solamente quiero mencionar, por ejemplo, al juez federal de Orán, Reynoso, que se paseaba por todos los medios nacionales diciendo no tengo plata para combatir el narcotráfico, decía Reynoso. Y todos los bloques políticos lo reivindicaban, hasta en una cadena nacional se dijo, pobre Reynoso, no tiene plata para combatir el narcotráfico. Nosotros ya lo denunciábamos por liberar narcotraficantes y hoy está preso por recibir coimas. Hoy vamos a tener en Tartagal, en la provincia de Salta, un juzgado federal que va a atender un 99% de casos de narcotráfico, donde han puesto a un hombre que lo nominó el presidente Macri y lo votó el Senado, el mismo Senado que votó a los 2 jueces de la Corte que el gobierno quiso poner por decreto y que otorgaron el fallo del 2x1, ese Senado votó a un hombre que va a ser juez federal después de haber sido sancionado en 2 causas por narcotráfico, siendo secretario de un juzgado. A esto nos referimos cuando hay impunidad, un Estado involucrado en el delito, como en Time Warp, y los 5 jóvenes muertos. ¿No es cierto? Es decir, creemos que este es el problema central, ¿no es cierto?, que enfrentan las víctimas, porque ¿quiénes nombran a los jueces? ¿Cómo funciona el Consejo de la Magistratura? ¿Quiénes lo integran? En Salta recientemente venimos de un escándalo que el gobernador tuvo que retroceder porque habían armado un concurso para colocar a los jueces que le convenían al gobierno. Y así se nombran a todos los jueces, o la gran mayoría de los jueces de este país. Por eso hablamos de la impunidad y por eso queremos contribuir con esto a los familiares. Voy a ir redondeando, señor presidente. Queremos señalar, como lo he señalado en el primer debate de esta ley, que para nosotros es clave la independencia de la lucha de los familiares con respecto al Estado. Porque en esta ley también de alguna manera, como lo dije en aquel momento, hay un operativo de cooptación, de tratar de aplacar la lucha de los familiares que enfrentan al Estado todos los días, que denuncian a los funcionarios, a los jueces, a los policías, tratando de incorporar los organismos públicos del Estado, ¿no es cierto?, con este tipo de leyes. Ya marqué la contradicción de que es una ley para que el Estado asista a las víctimas que en muchos casos se enfrentan al propio Estado. Ya termino, señor presidente. Para finalizar, les dejo la misma reflexión que el año pasado. Creemos que los familiares deben utilizar esta ley como un punto de apoyo para reforzar su lucha, pero hacerlo de manera independiente del Estado, consciente de estos propósitos de cooptación y de regimentación,
Diputado, y termine. seguir defendiendo su independencia. Ya termino, señor presidente. Y nosotros vamos a seguir insistiendo con nuestro programa. Elección por el voto popular de jueces y fiscales y control de los libros de la comisaría por parte de la población para acabar con la impunidad y el delito organizado que viene del propio Estado. Gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado.